Buen día amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Óscar Quispe y de inmediato nos vamos a conectar con Jaime Reuche, integrante del Comando Vacuna. Señor Reuche, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Bien, le agradezco por aceptar esta entrevista. Lo hemos llamado porque queremos saber cómo está en estos momentos el país alrededor del tema de las vacunas contra el COVID-19. Y la primera pregunta que quiero hacerle es, cuánto ha avanzado el Perú en la compra de vacunas contra el coronavirus? Bueno, nosotros estamos viendo en todas las noticias que están ocupando las primeras planas de los diarios y también los noticieros de la televisión, cómo los demás países prácticamente, bueno, y en el caso de Inglaterra, UK, ya comenzó el Reino Unido a vacunarse, ¿no? En forma masiva. Y cómo otros países ya se están preparando para empezar también la vacunación. Acá, desafortunadamente, en el Perú, eh, yo diría que estamos bastante atrasados en el tema, ¿no? Porque primero no tenemos una cobertura para el 100% de la población como la tienen muchos otros países, y tampoco tenemos fechas ciertas. Entonces, esos dos temas creo que sería muy conveniente que el gobierno muestre una transparencia total y nos indique fechas ciertas de cuándo empezaría la vacunación con los números de dosis correspondientes. Muy bien, ¿no? En otros países ya empezaron a vacunar. Pero vamos, todavía está la duda en la ciudadanía y según la información oficial, quiero preguntarle a usted, según la información que nos entregan de manera oficial, ¿no? Distintos ministerios involucrados en el tema de la compra de vacunas y lo que sabe el Comando Vacunas, entonces, ¿cuándo realmente usted estima que se iniciaría una vacunación masiva en el Perú? Bueno, según la información con la que contamos y que creo que también así lo ha dado a entender el Ministerio de Salud, solamente tenemos para el primer trimestre del próximo año un acuerdo firmado con el laboratorio Pfizer con aproximadamente 1,5 millones de dosis. Eso es para aproximadamente la mitad, porque son 2 dosis por vacuna. Estamos hablando con la merma, un 10%, que es lo usual. Estamos hablando de más o menos 700.000 personas para el primer trimestre, lo cual pues es sumamente insuficiente, ¿no? Consideramos que en el Perú por lo menos debería vacunarse al 20% de la población, es decir, unos entre 6 y 7 millones de personas durante el primer trimestre. Y para que sea una vacunación efectiva, hay que empezar esta vacunación en enero o comienzo de febrero, porque son dos vacunas con un intermedio de 3 semanas aproximadamente, 2 dosis, perdón, con un intermedio de 3 semanas. Y para que tome efecto la vacuna también demora unos entre 7 y 14 días. Por eso es que es tan urgente que se logren y se firmen y se suscriban más acuerdos para mayores dosis de vacunas en el país. Cabe aclarar que la vacunación, como creo que lo ha de entender el gobierno, es voluntaria. Hay personas que probablemente no quieran vacunarse y eso lo pueden perfectamente hacer así. Pero para la gente que sí quiere vacunarse es importante que existan las dosis disponibles. Señor Reuche, claro, usted recordaba muy bien que se cerró este acuerdo con Pfizer. Eso fue en septiembre. Y en septiembre también el gobierno, en ese entonces del presidente Martín Vizcarra, anunció que el Perú también había cerrado un acuerdo con la iniciativa global COVAX. Pero todo eso fue en diciembre. Han pasado 3 meses. Y la pregunta que se cae de madura es, ¿por qué en estos 3 meses no se ha podido firmar otro acuerdo? Eso, nosotros estamos bien preocupados con ese tema, ¿no? Porque realmente
estos últimos 3 meses, 4 meses, deberían haberse suscrito otros acuerdos. Efectivamente, inclusive habían algunas dudas para poder adelantar dinero a ciertos laboratorios, etcétera, y para eso se hizo y se publicó el decreto de urgencia 110, el 10 de septiembre, es decir, hace más de 3 meses. Y el único acuerdo bilateral que se ha suscrito con un laboratorio es el de Pfizer, y que inclusive tenemos entendido por cierta información que no se ha completado. O sea, no se ha completado porque hay que firmar ya el convenio específico de distribución y logística, y eso aparentemente no se ha hecho. Sería bueno preguntarle al Ministerio de Salud y a la ministra si es que está totalmente culminado, primero que nada, el único acuerdo que tenemos con Pfizer, y después cuál ha sido la razón por la de no suscribir otros acuerdos y convenios cuando ya existía todos los elementos para hacerlo. Entonces, eso es importante que lo digan a la población, ¿no? Ujú. Me preocupa la parte y quiero ahí profundizar un poco. ¿Qué significa que el acuerdo no esté completado? Porque hoy en una conferencia de prensa el ministro dijo que habló de un acuerdo vinculante con Pfizer. Entonces, ¿un acuerdo vinculante no es lo mismo que un convenio, un contrato final? Bueno, un contrato muchas veces tiene etapas, ¿no? Primero se hace un acuerdo marco con una serie de condiciones, por supuesto puede ser vinculante, pero para la hora de definir ya temas más específicos de la entrega de las dosis y las vacunas, muchas veces viene una segunda etapa. Entonces, aparentemente, en este caso sería así. Y entonces es sumamente importante que el único acuerdo que tiene el Perú hasta ahora se culmine, y si efectivamente el ministro ha dicho que ya se culminó, que lo muestre claramente, ¿no? Que sea transparente el gobierno e indiquen que ya no hay nada más que hacer y que está completamente culminado el acuerdo, y que ya comiencen, supuestamente iban a venir algunas dosis, unas 50.000 dosis para ahora en diciembre, que nos indiquen la fecha, pues estamos a 11 de diciembre. Entonces sí sería muy interesante saber qué día llegan esas 50.000 primeras dosis. Claro que sí. Desde Perú 21 siempre nos quedó la duda, y le hemos hecho esta pregunta a Cancillería y al MINSA también. ¿Qué pasó finalmente con este acuerdo o estas conversaciones que se tenía con la farmacéutica AstraZeneca? Señor Reuche, ¿me escucha? Sí, escucho. Bien, no, me pareció que habíamos perdido la comunicación, pero bien. A ver, retomo mi pregunta. ¿Qué pasó con las conversaciones con la farmacéutica AstraZeneca? Desde el gobierno dijeron que por falta de información no se pudo cerrar el acuerdo. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Usted nos lo puede contar? Bueno, obviamente nosotros a ciencia cierta no podemos saber exactamente qué pasó, eso habría que preguntarle al Ministerio de Salud y a la ministra, pero consideramos que las razones que se han dado de falta de información no consideramos que sea así realmente, porque ¿por qué otros países sí han suscrito los acuerdos con AstraZeneca? O sea, toda la información de AstraZeneca, que es un laboratorio muy serio, ha estado disponible por meses con el Perú, y si faltaban algunas cosas tenían más tiempo más que suficiente para solicitarlo, y por supuesto el laboratorio lo entrega de inmediato. De hecho, esas casi 30 millones de dosis hubieran sido excelente que las tengamos disponibles, además de que era la vacuna tal vez más económica de todas, ¿no? Y esas casi 30 millones de dosis que hubieran podido estar para el Perú aparentemente se fueron a otro país. Y el problema es que no hay capacidad de producción más. Entonces, los convenios que se suscriben
se van a otros países y después no se pueden suscribir más dosis porque no existe capacidad de producción. Por eso es que todos los demás países y muchos países de Latinoamérica, tenemos a Chile, han suscrito acuerdos por más de 100% de su población. Claro. Y nosotros no es el caso en el Perú. Ujú. Y todavía se puede hacer algo al respecto con las pocas dosis que hay disponibles de repente de otros laboratorios, y por eso instamos al gobierno y al Ministerio de Salud y a la PCM para que se suscriban esas dosis, ¿no? Todas las dosis que se puedan lograr para el país. Ujú. Según una publicación de Bloomberg, Chile ya aseguró vacunas en un 130% en relación de su población. Y acá en el Perú no llegamos ni siquiera al 50%. Eso señaló la revista en una publicación que hizo esta semana. Eh, en algún momento yo he entrevistado al señor Antonio Prato, ¿no? También integrante del Comando Vacuna, y él me hablaba de la iniciativa COVAX Facility. Y cuando los funcionarios del gobierno del presidente Martín Vizcarra hablaban de COVAX Facility un poco más y la mostraban como la solución, esta iniciativa global, ¿verdad?, que va a proveer de vacunas a muchos países. Pero en su momento Prato te dijo algo que se ha venido confirmando. COVAX Facility no lo vamos a tener hasta a mediados del 2021, y eso es. Entonces, COVAX Facility se debió poner el gobierno debió poner fuerzas en cerrar ese acuerdo con COVAX Facility, o debió tener más capacidad de negociación con los laboratorios privados. Bueno, una cosa no impide la otra. O sea, si han pasado 3 meses y ya se suscribió también COVAX Facility en septiembre y no se ha suscrito ningún otro acuerdo adicional. Ujú. Entonces, lo de COVAX Facility es un tema que va a ser para fines del próximo año, inclusive hasta para después probablemente, y ahí han surgido inclusive más dudas, porque los países ricos que tienen que aportar dinero no están aportando todo lo necesario. Entonces, ese grupo de vacunas todavía no está 100% garantizado. Y además lo curioso es que una parte importante de dotación de ese grupo de vacunas son las de AstraZeneca. Ujú. Entonces, por un lado, el Ministerio de Salud ha suscrito con COVAX para que recibir vacunas y dosis de AstraZeneca. Sin embargo, tratando de hacer el acuerdo bilateralmente, lo rechazó. Las mismas vacunas. Entonces, eso es lo que es un poco difícil de entender, ¿no? Aparte de ese tema, el Economist Intelligence Unit Claro. acaba de sacar un mapa, donde indica pues precisamente que casi todos los países de Latinoamérica van a tener antes las vacunas disponibles para la gran parte de la población antes que el Perú. Entonces, ese tema también creo que es lamentable, ¿no? Entonces, el Perú es importante que el Ministerio de Salud, la PCM, dirija todos sus esfuerzos para suscribir más acuerdos por más dosis para el país. Ujú. Claro que sí. Y aquí vamos a otro tema que también se hablaba mucho cuando recién se comenzó a comentar el tema de las vacunas, y es el tema de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGEMEC. No sé si estoy en lo correcto, usted me corregirá, pero la DIGEMEC tiene que diseñar los protocolos para que estas vacunas, ¿no?, que llegan o que llegarían al Perú, deben tener la inmediata aprobación de este organismo, el DIGEMEC. ¿Ya están esos protocolos o todavía se va a tener que esperar que venga la vacuna para recién o armar el protocolo del DIGEMEC? No, el protocolo se puede hacer perfectamente antes, ¿no? Y tenemos entendido que lo están haciendo, pero no estaría finalizado. Ese es otro tema que también queremos que haya transparencia por parte del Ministerio de Salud, eh, y nos indique si ya culminaron ese tipo de protocolos. Eh, y para nosotros, el tema que alguna vez se mencionó en el Ministerio de Salud acerca de que
la falta de seguridad de algunas vacunas, etcétera, los peruanos somos igual que otros seres humanos de otros países. Entonces, si la vacuna es segura en otros países para otros seres humanos, también va a ser segura para los peruanos. Ujú. Compartimos un DNA de seres humanos. Entonces, lo que creo que sí es importante es que sean aprobadas por entidades, por ejemplo, la EMA de Europa y la FDA de Estados Unidos. Pero inclusive, que nosotros podríamos tener la base de esas aprobaciones, pero inclusive ni siquiera esas aprobaciones son necesarias. Hemos visto lo que ha sucedido en el Reino Unido, que ha aprobado su entidad médica y de seguridad médica, ha aprobado la utilización y la vacunación masiva antes que lo haga la EMA de Europa y antes que lo haga la FDA. Entonces, cada entidad de cada país puede hacerlo de manera de emergencia perfectamente, especialmente en casos cuando siguen las muertes, sigue falleciendo gente, es muy factible la segunda ola que estamos comenzando a ver en el Perú y que ya se está presentando en otros países, ¿no? Ujú. Ya para finalizar, señor Reuche, una duda. ¿Los laboratorios sí están dispuestos a negociar directamente con países como latinoamericanos, como países como Perú? ¿Sí están dispuestos los laboratorios a negociar directamente? Claro, porque hablamos porque el Perú no negocia directamente con los laboratorios, pero ¿los laboratorios sí están abiertos a hacer este tipo de negociaciones directas? Completamente. Los laboratorios están desde junio del año pasado. El Comando Vacuna viene instando al gobierno desde julio del año pasado, a que converse con los diversos laboratorios. Los diversos laboratorios han venido haciendo propuestas, inclusive por escrito, desde junio del año pasado, para suscribir acuerdos y conversar y ponerse de acuerdo para proveer dosis. Entonces, el Comando Vacuna ha venido advirtiendo eso al gobierno desde julio del año pasado para que suscriba los acuerdos necesarios. Y nos estamos quedando de nuevo en la cola. Estamos viendo que lo que falta es gestión, ¿no? Es increíble porque la gente sigue falleciendo, hay desempleo, hay una recesión económica y, mire, las vacunas, como dicen los que saben, las vacunas no salvan vidas, no recuperan la economía. La vacunación es la que salva vidas y recupera la economía. Entonces, eso es lo que hay que hacer, conseguir las vacunas y proceder con la vacunación. Claro que sí, señor Reuche. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, fue Jaime Reuche, integrante del Comando Vacuna. Usted ya lo escuchó, pero por supuesto también lo puede leer en nuestra edición impresa de este domingo. Y por supuesto también la entrevista estará en la web de Perú 21, www.peru21.pe. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.